Dios te bendiga de una forma sobrenatural, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, sobre tu familia y sobre tu generación. Bienvenido una vez más a tu canal, convirtiendo la palabra en testimonio. Esta vez me quiero dirigir a ti con un tema de mucha importancia. Quiero hablarte en esta ocasión acerca de lo que es la importancia de ser hechos hijos de Dios. Porque quiero explicarte algo para introducirte en el tema en esta ocasión. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, cuando Dios crea a los seres humanos, los coloca en ámbitos, en el ámbito de lo natural. En ese ámbito, Dios nos entrega a los seres humanos un libre albedrío. Y es ahí donde radica el problema real de lo que es la separación del hombre con Dios, en el libre albedrío. Libre albedrío es simplemente que Dios te entregó el que tú pudieras decidir si hacer el bien o hacer el mal. La misma palabra de Dios dice: mira que he puesto delante de ti la bendición y la maldición. Y nosotros somos los que en medio de ese libre albedrío tenemos que decidir hacer lo bueno o hacer lo malo. Quien te habla por acá, el evangelista Leonardo Barrio. Soy discípulo del apóstol Homer González y la profeta Aurelia de González de Venezuela. Te hablo desde aquí, de República Dominicana, para cualquier parte del mundo en donde tú me estés viendo. Quiero decirte algo rápidamente, y es que si tú estás viendo este video, no es una casualidad. Dios ha destinado y predestinado todo lo que te rodea, tu vida, tu tiempo, para que de una u otra forma te consigas con este video. Y no es porque sea yo quien te está hablando, sino porque el que te está hablando te va a hablar de parte de Dios. Cada vez que hago un video de esta índole, es direccionado por Dios. Es porque el Espíritu de Dios me inquieta, me da una palabra, y esa palabra es necesario que la comparta con todas las personas. Dios te bendiga grande y poderosamente, así que acompáñame a este pequeño viaje a través de las Escrituras. Y estoy seguro de que tu vida va a ser grandemente bendecida. Quiero decirte también que puedes suscribirte al canal, puedes compartir estos videos. Si Dios te motiva a compartir estos videos para así poder bendecir a otras personas, eres libre de hacerlo, porque esto es palabra de Dios y no de hombre. Quiero leer en esta ocasión, como te acabo de decir, acerca de lo que es la importancia, como la importancia de ser hechos hijos de Dios. Porque una vez que Dios nos crea y nos coloca en este mundo, no somos hijos de Dios. Y yo te lo voy a demostrar a través de las Escrituras, a través de la palabra de Dios, de la infalible palabra de Dios. Dios nos crea, nos entrega un libre albedrío, y en medio de ese libre decisión, nosotros decidimos si reconocerlo o no reconocerlo, si aceptarlo o no aceptarlo, si buscar de Él o no buscar de Él. Porque este es el plan de Dios simplemente para los seres humanos, en que en medio de nuestra libre decisión decidamos tomarlo a Él como el único y verdadero Dios, porque solamente Él es digno de que así lo tomemos, en el nombre de Jesús. Yo quiero leer, voy a tocar 2 puntos nada más acerca de este tema, porque antes de hablar de la importancia de que seamos hijos de Dios, hay que responder varias preguntas que siempre surgen en medio del pueblo. Y esas preguntas lo que normalmente traen es confusión, trae desorientación. Entonces es importante que seamos orientados bajo la verdad de la palabra de Dios. Quiero tocarte 2 puntos rápidamente. El primero es: ¿cuál es la diferencia entre ser una creación de Dios, entre ser un ministro de Dios, una persona con ministerio de parte de Dios, y ser un hijo de Dios? Hay una gran diferencia entre estas 3, y yo te voy a explicar cuál es la mayor de todas. Quiero que leamos rápidamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo acerca de esa etapa en la cual somos una creación de Dios. Simplemente así, una creación de Dios, al igual como Dios creó las matas, al igual como Dios creó las aguas, casi igual también como Dios creó los animales. La diferencia es que Él nos entregó a nosotros un raciocinio y una inteligencia y un alma, la cual no se la entregó a los animales. Quiero que leamos en el libro de Colosenses, en su capítulo 1, versículos 15 y 16, en donde dice: Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Dice el versículo 16:
porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo lo que Dios creó, sean tronos, principados, gobiernos, sea la naturaleza, sean los animales, los seres humanos, todo Dios lo creó en Él, a través de Él y para Él. Pero hay algo en especial que el Señor colocó en los seres humanos. Y es que la intención de Dios era colocar al ser humano en un plano de lo natural, para que en medio de esa creación, en medio de ese, vuelvo y te repito, libre albedrío, el ser humano por voluntad propia decida tomarlo a Él como el único y verdadero Dios. Porque Dios tiene el poder de agarrarnos y decirnos: ustedes son mi creación, obedézcanme porque yo soy el Dios Todopoderoso. Pero el Señor no lo hace, y el Señor no quiere eso. Porque el Señor sabe que solamente Él es bueno, que solamente Él es perfecto y que sobre Él no hay otro Dios superior a Él. Y eso es lo que Él quiere que nosotros entendamos en medio de nuestro libre albedrío. Y ahí es donde parte todo, lo que es el diseño y la intención original de Dios para los seres humanos. Porque el plan de Dios no es tampoco que nos quedemos para siempre en esta tierra, no. El plan de Dios es que pasemos en esta tierra por un proceso, y en medio de ese proceso lo reconozcamos a Él como el único y suficiente y verdadero Dios, y así poder habitar eternamente con Él en la dimensión de lo espiritual. Por eso es que esta vida que vivimos es algo pasajero totalmente. Hagamos lo que hagamos, esta vida es pasajera. La que importa es la que viene después de la muerte. Y lo importante ahí es permanecer en Dios, morir en Dios, para que podamos ser resucitados juntamente de la misma forma como fue resucitado nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí dice claramente, nombra que todo lo creó Dios en Él y para Él. En ese ámbito de la creación, nosotros somos simplemente hechuras de Dios. Hechuras de algo que Dios hizo. Y aquí es donde se caen muchas preguntas, muchas incógnitas, mucha confusión, porque gran parte de la humanidad he escuchado que dice: no, yo soy un hijo de Dios, yo también soy hijo de Dios, y no hacen la voluntad de Dios. Dicen: yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios, pero ni siquiera tienen el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Por medio del Espíritu Santo es que nosotros podemos ser hechos hijos de Dios, porque los hijos de Dios se forman, Dios los forma, Dios los hace. No son como creados así como por magia, no. Dios forma a los que Él toma como hijo. Y yo te lo voy a explicar a través de las Escrituras. Acabamos de leer en el libro de Colosenses capítulo 1, versículos 15 y 16, el cual habla que Dios creó todas las cosas. Y dentro del margen de esa creación están todos los seres humanos. Sean cristianos, no sean cristianos, todos fuimos creados por Dios. Y tú te estarás diciendo: no, pero es que yo salí del vientre de mi madre por medio de la unión de un hombre con una mujer, etcétera, etcétera. Sí, pero ese mismo diseño, ese mismo orden fue el que creó Dios para que tú vinieras a la existencia. No es una casualidad que tú me estés escuchando en este video. De la misma forma, tampoco es una casualidad de que tú estés en este mundo. Por algo tú estás en este mundo. No es una casualidad. Quiero que leamos ahora en el libro de Efesios. Leamos ahora en el libro de Efesios, en su capítulo 4. Efesios en su capítulo 4. Ahora quiero resaltar un poco esto acerca de lo que son los ministros. Acabamos de hablar lo que es la creación, lo que Dios creó, hombres y mujeres que Dios simplemente los creó. Ahora quiero hablarte de lo que son los ministros. Un ministro es una persona que Dios lo llama y le entrega un ministerio para representar a Dios y a Jesucristo aquí en la tierra. Dios llama a un ministro y lo dota de capacidades, talentos y dones y fruto del Espíritu Santo para darle continuidad a lo que Jesucristo empezó a hacer hace más de 2021 años. Esa es la intención de un ministro. Esa es la intención de cuando Dios llama y unge a un ministro.
Dice el libro de Efesios capítulo 4 versículo 11, en donde dice: y él mismo, hablando de Jesucristo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Miren, ahora escuchen con atención para qué Dios constituyó a estas personas y le entregó ministerios. Dice el versículo 12: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Para eso es que es llamado un ministro y se le entrega un ministerio, ya sea de pastor, profeta, evangelista, maestro de la palabra, apóstol, etc. Para formar a los santos y para perfeccionar el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. El cuerpo de Cristo aquí en la tierra es la iglesia que Jesucristo constituyó, la iglesia cristiana evangélica. Jesucristo no constituyó ninguna otra iglesia. Pero después vamos a estar hablando de eso por la palabra de Dios. Entonces, yo voy a resaltar en un momento, también vamos a pasar ahora lo que es la parte ya de hijos de Dios. Y para eso quiero que nos ubiquemos en el libro de Juan, en su capítulo 1, versículo 11. Juan 1, 11. 11 y 12 vamos a leer. Dice la palabra del Señor de la siguiente forma. Vamos a entrar ahora en el ámbito de lo que es el Hijo de Dios. Y te voy a revelar algo muy, muy lindo. Dice la palabra del libro de San Juan en su capítulo 1, versículo 11 y 12. Dice de la siguiente manera: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice el versículo 12: mas a todos los que les recibieron y a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino voluntad de Dios. Ahora miren lo que les voy a decir, y presten mucha atención en esta parte. Cuando habla de los ministros, dice que Jesucristo constituyó a unos pastores, profetas, evangelistas, etc. Pero cuando habla hijos de Dios, habla de dos cosas muy importantes. Número 2, cuando habla que nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra potestad es autoridad, es el poder. Es como que el Señor nos otorgó una autoridad y un poder para poder ser hechos hijos de Dios. Aquí es donde vemos claramente una de las más grandes diferencias entre lo que es un ministro y un hijo de Dios. Porque los ministros son constituidos, mientras que los hijos de Dios son hechos. Porque una vez que Dios permite nuestra existencia en este mundo, que nos acercamos a Él, que lo reconocemos como Dios, entonces Dios nos toma y envía sobre nosotros el Espíritu Santo, por medio del cual somos adoptados. Por eso hubo una ocasión en el libro de Juan, en su capítulo 3, se acerca a Jesucristo durante la noche Nicodemo, que era uno de los principales entre el Sanedrín, entre los sacerdotes. Y le dice al maestro, le dice a Jesús: maestros, nosotros sabemos, le dice Rabí, sabemos que tú has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. Y Jesucristo empieza a decirle una cantidad de cosas, le dice: de cierto te digo que si no naces de nuevo no vas a poder entrar en el reino de los cielos. Y todas estas cosas. Nicodemo no entiende lo que Jesucristo le está diciendo, porque él tiene una mentalidad natural, porque él no ha pasado de esa transformación de ser un ministro a ser hecho hijo de Dios. Porque la revelación de hijos de Dios y de Dios como nuestro Padre fue a través de Jesucristo. Una de las más grandes revelaciones que Jesucristo trajo al mundo cuando Él vino fue que reveló a Dios como Padre. En el libro de Lucas, en su capítulo 11, cuando se acercan los discípulos a Jesucristo, le preguntan: maestro, enséñanos a orar, así como Juan, hablando de Juan el Bautista, enseñó a sus discípulos a orar. Y Jesús le dijo: cuando oréis, decid lo siguiente: Padre nuestro que estás en los cielos. En ese momento Jesucristo estaba revelando a Dios como Padre. ¿Por qué? Porque ya Jesucristo había dicho que
Él era hijo de Dios e inclusive el mismo Dios ya había presentado a Jesucristo como hijo. Sí, Dios como un buen padre también presenta a sus hijos. Y tú te estarás preguntando, pero ¿dónde está esto en la Biblia? Eso está en el libro de Mateo, en el capítulo 3 del libro de Mateo. Cuando Jesucristo desciende al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, dice que se abrieron los cielos y todo esto, y que Dios habló y dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. En pocas palabras, cuando Jesucristo fue bautizado y recibió el Espíritu Santo, entonces Dios lo presentó. De la misma forma como un padre y una madre presentan a un hijo, legalmente lo presentan. Dios también presentó a Jesucristo legalmente delante de los hombres y dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y esa es otra de las más grandes diferencias que hay entre ser un ministro y ser un hijo de Dios. Porque un ministro, Dios le entrega cualidades y dones, los cuales hablan del ministro y hablan del poder y de la existencia de Dios. Pero cuando se trata de un hijo de Dios, el mismo Dios lo presenta. Porque si se supone que somos hijos de Dios, necesitamos un Padre que nos represente y que nos presente ante el mundo. Esto es impresionante, esto es maravilloso. Yo sé que todo lo que me están escuchando de una u otra forma están siendo edificados en su espíritu. Yo sé que tú que me estás escuchando estás aprendiendo esto y lo estás agarrando en tu espíritu para empezar a caminar, a pensar y a hablar como un verdadero o una verdadera hija de Dios. El llamado más importante es el que seamos hechos hijos de Dios. El llamado más importante no es que tú seas apóstol, profeta, pastor, evangelista. Todo esto es bueno porque Dios lo creó. Pero el llamado más importante, el cual nos hace que nosotros podamos acceder a misterios de Dios y que podamos acceder a intimidades en Dios, es que nosotros seamos hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Un pastor, un evangelista, un ministro de Dios está limitado. En cambio, un hijo de Dios, no hay límites para un hijo de Dios. Porque los evangelistas, los pastores, los profetas también se pueden perder en el infierno. Sí, también se pueden perder en el infierno. Y yo te lo voy a leer a continuación. Un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios que permanece firme hasta que venga Jesucristo o hasta que muera esa persona, permanece siendo hijo de Dios, jamás su alma se va a perder en el infierno. Nunca. Es imposible que Dios deje que un hijo de Él se pierda en el infierno. Pero un pastor, un evangelista, un apóstol, un profeta, un maestro de la palabra, se pueden perder en el infierno. Y tú te estarás preguntando en este momento, no, eso es imposible que se pierdan. Sí se pueden perder. Y te lo voy a demostrar a través de las escrituras en el poco tiempo que me queda ya. Vámonos al libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21 en adelante. Miren lo que dice aquí, muy impresionante. Dice por acá, Jesucristo, son palabras de nuestro Maestro Supremo Jesucristo, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Presten atención, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los reinos de los cielos. Dice el versículo 22, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre no echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿En tu nombre profetizamos? Y dice el versículo 23, y entonces yo les declararé, dice Jesucristo, entonces yo les declararé, entonces yo les diré aquel día, en pocas palabras dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esto es palabra de Dios. Mire las dimensiones en las cuales habla. Habla de personas que profetizaron. Hablan de personas que cuando oraban llamaban al Señor, 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 como que lo conocían, ya lo conocían perfectamente. Dice que profetizaron en el nombre de Jesús. Dicen que en su nombre echaron fuera demonios, que sanaron enfermos, etc.
Por eso quiero decirle a la iglesia, a toda persona, hombre y mujer que me estás escuchando, no te confíes en algún momento de tu vida Dios te usó para echar fuera un demonio, para profetizar, para sanar a un enfermo. Porque eso no garantiza que tú seas un hijo o una hija de Dios. Eso no garantiza de que tú puedas ser salvo. Lo que puede garantizar que tú seas salvo es que tú seas obediente a la palabra de Dios como todo hijo de Dios. El que es hijo de Dios, el que es hijo, el que tiene su padre, obedece la voz de su padre. Y el obedecer la voz de nuestro Padre garantiza que nosotros podamos heredar esta salvación divina juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Recuerden otra gran diferencia, y es que los ministros, pastores, profetas, evangelistas, cual sea tu cargo en Dios, no son herederos. Solamente los hijos son los que heredan. ¿Ustedes se imaginan la magnitud de que tú tengas un Padre todopoderoso, dueño del oro y de la plata? Dice la palabra de Dios que en el reino de los cielos las calles son de oro y los mares son de cristal. Es impresionante lo que nos espera en el cielo. Mientras que aquí en la tierra hay personas que matan por un pedacito de oro y que roban y que pierden su vida intentando robar oro. En el reino de los cielos las calles están hechas de oro. Así que prepárate. Recibe tu llamado como hijo de Dios, sé obediente por medio del Espíritu Santo. Ahora te voy a explicar y te voy a decir rápidamente los próximos 4 o 5 minutos cómo podemos ser hechos hijos de Dios, cómo podemos entrar en ese llamado supremo, en ese mayor llamado que es ser hechos hijos de Dios. Recordándote que si caminamos como verdaderos hijos de Dios, tenemos garantizada nuestra salvación. Porque Dios, como todo buen padre, no va a dejar que nosotros nos perdamos en el infierno siendo hijos. Imagínate por un momento que tú tengas un hijo o que tú tengas una hija que sea verdaderamente tu hijo y tu hija y que de una u otra forma ellos se hayan portado mal y tú dejes que los mate un carro, que tú dejes que les caiga una olla de agua caliente, de agua hirviendo encima y los queme todo completamente. Es imposible de que tú permitas eso. La única forma que permitas eso no es que tú lo permitiste, sino que simplemente el hijo se te salió de control. No te obedece. No obedece lo que tú le estás diciendo que es por su propio bien. Y ese hijo en medio de esa desobediencia puede pasar por accidente, por dolores, destrucción, etc. Dios es lo mismo. Es igual con Dios. La única forma que un hijo de Dios se pierda es que ese hijo de Dios se le salga de control, no lo obedezca, porque todo lo que Dios quiere que nosotros obedezcamos en nuestras vidas es porque a nosotros nos conviene obedecerlo. No es porque sea el Dios todopoderoso, el gran yo soy, etc. No es por eso, es porque lo que Dios quiere y nos manda para que nosotros obedezcamos es porque a nosotros nos conviene obedecerlo. Porque Él quiere evitarnos a nosotros catástrofes, accidentes, enfermedades y a la final perdernos eternamente en el infierno. Para eso es necesario que en este tiempo se levanten hijos e hijas de Dios con una identidad firmes en Dios. En el nombre de Jesús. Ahora quiero que leamos en el libro de Romanos rápidamente. Ya se va a acabar la transmisión. El libro de Romanos es un capítulo 8, si no me equivoco. Déjenme ver. Efectivamente, en el libro de Romanos, en su capítulo 8, presta mucha atención que esto es para ti. Dice capítulo 8, versículo 14 en adelante, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuáles son los hijos de Dios? Los que han recibido el Espíritu Santo, los que han recibido a Jesucristo. Jesucristo envía el Espíritu Santo. Si tú se lo pides, si tú lo anhelas, Él lo envía. Porque Él no va a negar algo tan importante y valioso como es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que te da la identidad como hijo. El Espíritu Santo te ayuda a caminar, a pensar y a hablar como hijo. El Espíritu Santo es tu sello, es como un sello para tu salvación. El Espíritu Santo es todo lo que necesitamos. Él es el mejor amigo y el más fiel de toda la existencia. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dice el 15: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para que otra vez andemos en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción,
Presta mucha atención a lo que dice Pablo a la iglesia de Roma. Dice, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, que es el Espíritu Santo de Dios, por el cual clamamos, Abba, Padre. Miren lo que dice el versículo. Aquí quiero hacer un paréntesis. El Espíritu Santo, cuando Dios lo envía, Él nos adopta. Él nos adopta. Es un espíritu de adopción. Antes caminábamos sin Dios, ahora caminamos con Dios. Antes caminamos en el pecado, dominados por el pecado, por el vicio, por la fornicación, por la droga, por el licor, etcétera, por una vida de homosexualismo, de prostitución, etcétera. Pero cuando caminamos en Dios, el Espíritu Santo de Dios nos hace una nueva criatura en Dios. Y para Él no hay nada imposible. Él nos hace que pasemos de una vida de muerte a una vida como hijos de Dios. Y esto es algo, una de las acciones que toma Dios sobre los seres humanos, más que yo considero más importante, es que Dios haya enviado a su Espíritu Santo para adoptarnos como sus hijos. Y Dios, que es dueño del oro y de la plata, que es dueño de todo, que creó todo para Él mismo, nosotros somos herederos de todas esas riquezas en gloria que son en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es impresionante. No hay una cosa que tú puedas necesitar más que esto, que tener a Dios como tu Padre. Caminar como un verdadero y una verdadera hija de Dios. Así que en un minuto yo voy a orar para que podamos recibir ese espíritu de adopción. Mira lo que dice el versículo 16 del libro de Romanos capítulo 8. Dice, el Espíritu mismo, hablando del Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu, al espíritu del soplo de vida que Dios colocó a nosotros, de que somos hijos de Dios. Esto es algo impresionante. El Espíritu Santo de Dios, cuando llega a tu vida, cuando toma todo tu ser, ese espíritu le habla y le da testimonio al espíritu que está en ti, a tu espíritu personal, de que nosotros somos hijos de Dios. Esto es impresionante, el trabajo que hace el Espíritu Santo. Y si hijos de Dios, también herederos. Mire lo que dice. Si somos hijos de Dios, también somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos también glorificados. Mire lo que dice. Pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros los hijos de Dios, ha de manifestarse. Porque, miren lo que dice aquí ahora, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y con esto quiero cerrar. Quiero cerrar con dos cosas rápidamente. Número uno, cuando Pablo habla y explica ahí acerca de que nosotros hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, que no hemos recibido el espíritu del mundo para andar en miseria, en pobreza, para andar en destrucción, en enfermedad, para andar en miedo, en temor, en angustia, afanados por el día a día. No hemos recibido ese espíritu del mundo. Hemos recibido el Espíritu de Dios por el cual podemos clamar a Abba Padre. Cuando la Biblia habla de clamar a Abba Padre, es que podemos orar bajo una dimensión y bajo una identidad como hijos, porque clamar es orar, pero oraciones profundas, eso es clamar. Y lo otro que dice Pablo, y lo que quiero resaltar antes de pasar a orar por ti, es lo siguiente. Cuando dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y eso es lo que el Señor me hablaba para este tiempo, la manifestación. Este tiempo, lo que van a manifestar la gloria de Dios, no se trata ya de profeta, no se trata de apóstol, de evangelista, de maestro, de pastor. No se trata ya de esto. Todo esto es bueno y todo esto va a continuar hasta que venga Cristo. Pero las mayores manifestaciones, la cual la tierra entera, la creación entera está esperando. Porque cuando dice la Biblia que el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, quiere decir que la tierra, toda la creación, está esperando ansiosamente por la manifestación de los hijos de Dios. Fíjate que Pablo se le revela algo impresionante.
Pablo nos dice que la creación entera está esperando por la manifestación de los profetas, está esperando por la manifestación de los apóstoles, no está esperando por la manifestación de un pastor, de un evangelista, de un maestro de la palabra, no, está esperando por la manifestación gloriosa de un hijo y de una hija de Dios. ¿Por qué pasa esto? Porque los hijos y las hijas de Dios tienen acceso a lo más profundo de Dios, porque es su Padre. Así que yo quiero orar por ti para que tú recibas el Espíritu Santo ahí donde tú me estás viendo, en el nombre poderoso de Jesús. Ahí donde tú me estás viendo, yo quiero que tú levantes tu mano al cielo. No es una casualidad que tú me estés viendo, por eso te lo repito. Yo siento el Espíritu de Dios sobre mi vida en estos momentos y lo voy a declarar, lo quiero declarar sobre tu vida también. Si tú quieres, toca la pantalla de tu celular o de tu computadora para que puedas recibir al Espíritu Santo de Dios. Cuando lo recibas, tú puedes comentar en los comentarios de este video si lo recibiste en el nombre de Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por cada hombre y cada mujer de Dios que me está escuchando. Ahí mismo donde tú estás, a la cuenta de 3, recibe el Espíritu Santo de Dios. Recibe el Espíritu Santo de Dios. Recibe el Espíritu Santo de Dios para que empiece a hablar y a orar como un verdadero y una verdadera hija de Dios. Ahí mismo donde estás, levanta tu mano al cielo. Levanta tu mano al cielo, que hay una presencia. Ramam socorro abra pran sobre crenda ramam sokima. Sakatarabacai. Precioso Espíritu Santo de Dios, desciende sobre cada hombre y cada mujer de Dios en este momento. Padre amado, gracias Señor. Gracias Jesús. Toca los Espíritus Santos de Dios a cada hombre y a cada mujer de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Recibe el Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo por el cual clamamos Abba Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor amado, y amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. Grande y poderosamente.